Vamos por fin por el último video de resumen y análisis de la temporada 5 de Stranger Things, el capítulo 7, El Puente, uno de mis favoritos. Al igual que el capítulo 6, retomamos exactamente donde nos quedamos en el anterior. Max despierta y primer detalle desde ese momento, literalmente desde que abrimos los ojos, Max recuperó la vista. Aquí quisiera entender la razón, porque al final de la temporada pasada, Max tenía los ojos blancos y no podía ver. Hay quienes dicen que era porque estaba conectada a la mente colmena, pero realmente estaba fuera del trance en el que la tenía Vecna. Estaba consciente en su propio cuerpo en el mundo real. ¿No debió quedarse ciega? Y eso hubiera sido interesante que se quedara así, porque hubiera abierto la puerta a que ella tuviera esta habilidad de percibir cosas, a lo mejor a través de las cicatrices o consecuencias, secuelas de haber perdido todo esto, que hubiera conseguido algo que solo ella pudiera tener por lo que pasó, con lo que pudiera ayudar a los héroes a vencer a Vecna. En su momento dije que podía ser una habilidad estilo Daredevil, como una visión especial, rayos X para detectar cosas del Upside Down sin tener que estar allá, y pues más o menos tuvimos algo así con la mente de Max atrapada en los recuerdos de Vecna. Pero no debió quedarse ciega entonces. Otra posibilidad hubiera sido que pudiera explorar el vacío con más potencia que 11 sin la necesidad de un tanque, que pudiera ver cosas que los demás no, y su papel hubiera tenido mucho más peso para el final de la serie. Pero bueno, Max despierta y tiene unas pocas secuelas que supera relativamente rápido para haber estado prácticamente 1 año y medio en coma, o en coma. Tiene problemas para hablar, para moverse, pero fuera de eso está bien, y ya vimos que al final de la serie se recupera por completo. Es decir, que lo que pasó al final de la temporada pasada con Max realmente no tuvo ningún impacto en el personaje. Y esa es de mis mayores quejas de esta temporada. Y de toda la serie. La reunión de Max y 11 en el mundo real es de lo peor. Recuerden que 11 le salvó la vida a Max. A lo mejor Max no sabe, pero 11 debió reaccionar de manera distinta, ¿no? Más emotiva. Y nada más fue como, ya volviste, qué bueno. Cámara, al rato me voy por unos waffles. Max avisa que Vecna se va a enojar y que la va a buscar. Por si no fuera obvio. Mike pregunta por Holly y luego pasamos con la niña en la guarida de Vecna, que más adelante descubrimos es el desuellamentes gigante. Y algo que también quedó en el olvido es el desuellamentes. Y algo que también quedó en el olvido es que el desuellamentes, o Vecna, sea quien sea que lo haga, cuando tiene a los niños conectados, como que les está inyectando algo. ¿Recuerdan que Will siguió escupiendo babosas y tuvo secuelas a pesar de que lo habían desconectado? ¿Por qué ahora ya no pasa lo mismo? Luego puede ser que se lleva su tiempo o que ahora ya mataron al villano, pero me llegó la pregunta. Holly no está en el Upside Down como le habían dicho, sino que está en el abismo, la dimensión X, y Vecna está ahí con ella, físicamente. Evidentemente ya se dio cuenta de que se liberó y va tras Holly con toda la calma del mundo. Jonathan y Nancy siguen atrapados, aunque lograron sobrevivir a la cosa viscosa esta. Dustin y Steve los encuentran, quién sabe cómo, pero lo logran. Pero bueno, supongo que no era tan fácil seguirle los pasos y darse cuenta de dónde estaban. Por fin están reunidos todos, y Dustin explica que Nancy le disparó a materia exótica. Les muestra el diario de Brenner de 1983, año en que empezó la serie, y que tiene toda la información para poder entender el Upside Down. Y también gracias al diario, ahora sabe que Holly no está al otro lado del muro, sino al otro lado del agujero de gusano. Holly es perseguida por Vecna, Holly corre, se tropieza con una grieta, y al no tener opción, ella decide atravesar la grieta antes de que Vecna la alcance. Y Vecna, les digo, parece no tener prisa para ir por ella, porque simplemente camina épicamente. Otra vez, Holly se arma de valor, cruza hacia el otro lado, empieza a caer, y quienes ya estaban ahí la escuchan gritando. Parece que va a caer justo encima del laboratorio. Llegamos a los créditos iniciales y pasamos con el profesor Clark, que está buscando la señal de Dustin en el otro lado, con este dispositivo inventado junto con Erika y Murray. Descubren que les falta altura, dejan ir los dispositivos y encuentran las coordenadas. Caracolito es un genio. En la cabaña de Hopper, Will ya despertó, pero está inquieto. Recuerda que Vecna le dijo que iba a espiar una última vez para él, y por este recuerdo fue que yo dije no ha terminado de espiar, pero resultó que sí. A lo mejor fue mera percepción mía, ustedes ya me dirán si a ustedes les comunicó lo mismo o no. Para mí esa era la intención de mostrar este recuerdo. Y sí, obviamente Will está preocupado por lo que ha pasado, pero yo hubiera omitido mostrar ese recuerdo en específico o lo hubiera mezclado con otros, para no darle tanta importancia. Joyce le dice que Max está bien, pero Will sigue preocupado y dice que realmente nunca tuvo oportunidad contra Vecna. Él sabe que es débil, pero Joyce le dice que eso no es cierto. Este trauma de Will es muy interesante. Piensa en todas las personas que han muerto por su culpa, y creo que era el momento perfecto para quebrarlo aún más con la muerte de alguien más cercano, para que al final se levantara con toda la gloria y fuera el héroe. Que lo de su espionaje por parte de Vecna tuviera consecuencias para el grupo. Nuevamente el espionaje no sirvió de nada. El ejército llega al hospital
hospital de Hawkins. Max explica un poco de dónde está Holly, mientras le avisan a Lucas que ya localizaron a Dustin. Ahora el objetivo es que quienes ya están en el otro lado encuentren a Holly, que se supone que debe estar ahí. Se apresuran a salir del hospital para evadir a los militares. Mike hace entrar en razón a su mamá, que quiere ir con ellos, y en la conversación que tiene con ella, nuevamente vuelve a salir la temática que ha estado presente a lo largo de toda esta temporada y de prácticamente toda la serie, que es: los padres deben confiar en sus hijos. Así como Hopper con 11 y Joyce con Will, ahora llegó el turno de Mike y será prácticamente el último porque no vemos a los padres de Lucas ni Dustin hasta que termina la temporada. Y están ahí de fondo nada más. Me gusta este tema y creo que es algo muy valioso que pueden aprender todos los que son padres, sobre todo cuando sus hijos cruzan a esta etapa en la que ya tienen la madurez suficiente para tomar algunas decisiones y los padres se niegan a aceptar ese hecho. Mike logra que su mamá se quede en el hospital para recuperarse por completo, cosa que es muy buena idea. Logran comunicarse con Dustin y se escucha brevemente que encontraron a Holly. El profesor Clark no está entendiendo nada y hay que explicarle poco a poco lo que está pasando. Aquí pudieron haber aventado alguna referencia a alguna de las anteriores conversaciones que tuvieron con él, como la de la pulga de la primera temporada, y es momento de deshacerse de unas cámaras de seguridad que están vigilando las grietas que llevan al otro lado. El profesor Clark se pone todo científico y dice: vamos a usar un analizador de espectros que tengo en mi casa y hacer todo un proceso tardado. 11 simplemente se encarga de tomar la ruta fácil. Ahora, esta parte de las láminas de fierros por todas las grietas se me hace de lo más absurdo de toda esta quinta temporada. Cuando menos hubieran intentado, no sé, taparlo con concreto o lo que sea, pero un grupo de adolescentes puede mover estas cosas, aunque tuviera que ser entre muchos, porque vamos, en el grupo de Mike ya sabemos que nada más es 11 con sus poderes, pero un montón de personas sí podrían mover una de estas placas. ¿Qué clase de seguridad es esa? Y me encanta que Murray no deja de burlarse de Caracolito por el apodo. Cruzan hacia el otro lado, incluido el profesor Clark y Vicky, hace un comentario sobre si esto se puede respirar, y pues a estas alturas ya sabemos que sí. Y es que algo de lo que los fans se han quejado esta temporada es que ahora parece que el Upside Down es prácticamente para irse a echar un picnic y todo esto, y sí, se ve más tranquilo que antes, pero la parte de que el aire sea respirable o no quedó clara desde la primera temporada, porque Will sobrevive una semana ahí sin el traje de protección que usan los científicos de Brenner, que realmente era nada más porque pues no sabemos qué hay allá, mejor nos ponemos el trajecito. También Joyce y Hopper se quitan el traje en la primera temporada y no les pasa nada. La verdad es que el aire nunca fue tóxico. Todos logran reencontrarse, excepto Lucas y Max, que se quedaron atrás. ¿Cómo vas a llevar al escuincle en silla de ruedas a este lugar olvidado por Dios? Regresamos en el tiempo brevemente para ver qué pasó con Holly y vemos que sigue cayendo hacia el laboratorio. Estuvo algo tensa esta parte porque por un momento creí que iban a ser unos sádicos e iban a permitir que se convirtiera en puré de Holly, pero lo que hicieron fue peor. Se queda congelada en el aire y se va de vuelta al abismo. El brazo de Vecna no es tan largo, entonces podemos pensar que fue Vecna con sus poderes. Pero si podía hacer esto, ¿por qué se esperó hasta este momento y no hizo lo mismo desde antes para no perder el tiempo? Nada más fue agregarle drama al asunto. Y lo siguiente que vemos es a Vecna regresando como el Grinch arrastrando a Holly. Bueno, el Holly va flotando. La vuelve a conectar al sistema y listo, como si nada hubiera pasado. O sea, el escape de Camasots de toda la hora y 20 del capítulo anterior no sirvió para nada. Para Max sí, para Holly no. Volvemos a la trama menos interesante de toda la temporada y de toda la serie, que son los militares. Vemos a Hanlon, a Jack Sullivan, todo quemado, explicando la situación a la doctora Kay. Me imagino que saben que existe Vecna, ¿no? ¿O qué fregados han estado estudiando todo este tiempo? ¿No leyeron los apuntes de Brenner o qué? Dice que las balas no dañaban a este demonio y coincide con lo que vimos. ¿Pero no debieron haber estado preparados para eso? A fin de cuentas, en la temporada pasada Martin Brenner sí sabía qué onda con Henry. Ahora, la parte de que las balas no lo dañan coincide con lo que vimos esta temporada con Vecna. Pero ¿por qué en el final de temporada las balas sí logran, aunque sea, molestar un poco al desuellamentes, que se supone que es una criatura aún más poderosa que Vecna? ¿Quién sabe? La doctora Kay sigue obsesionada con encontrar a la niña, y ahora que ya vi que su historia no va a ningún lado, me da aún más coraje, porque ni siquiera pudo estudiar bien para hacer su trabajo. Akers le dice que hay perros y monstruos, cosa y media por ahí, y Kay solo se preocupa por la niña, cuando evidentemente estas criaturas pueden ser un peligro para la misión. No puedo creer lo que voy a decir, pero por culpa de la mala escritura de toda esta trama, ahora tengo que aceptar que Akers tiene razón. Le avisan a Akers que hay una ruptura en una de las grietas del laboratorio, o sea que levantaron una de las placas de metal. Los que entraron al Upside Down no se molestaron en volver a poner la tapa en su lugar con los poderes de 11, lo cual hubiera sido muy útil para cubrir sus huellas. Al estilo de este momento en el episodio 8 de Star Wars, cuando Finn y Rose escapan de la cárcel, y por qué no dejan abierta la coladera por la cual se fugan para que puedan seguirlos. Brillante idea. Will se reúne con Max, un momento muy lindo, más emotivo que el de 11 y Max. Y
sobre todo después de cómo fue el desarrollo del personaje de Max desde la segunda temporada, que a todos los tiraba de a locos, y ahora vean cómo se quieren. Todos se reúnen en la estación y ahora sí llegó uno de mis momentos favoritos de la serie completa, la explicación de qué rayos es el otro lado y qué está pasando. Dustin dice que él sí sabe dónde está Holly, pero que el problema es llegar ahí, y la realidad es que el otro lado nunca fue otra dimensión como tal, sino que era un agujero de gusano. El camino para llegar a otro lugar fue un puente, como dice el título del capítulo. Es un puente Einstein-Rosen. Es inestable, pero logra mantenerse unido gracias a materia exótica, que está en el laboratorio, y obviamente el profesor Clark y Erika entienden a la perfección porque fue el tema del que estaban hablando en el tercer episodio de esta temporada. En el más puro estilo de Stranger Things, por supuesto que este nuevo lugar, conocido antes como la Dimensión X en la obra de teatro, tiene un nombre relacionado con calabozos y dragones. El abismo es un reino de puro caos y maldad, y para quienes decían que los demos y todo eso vivían en el Upside Down, no, los vimos ahí en la cuarta temporada, y hasta Dustin dice que cree que ahí es de donde vienen todos estos monstruos y toda la porquería del otro lado, y a donde 11 desterró a Henry hace tantos años. Y se hubieran quedado allí si Brenner no hubiera retomado los experimentos. Gracias a que 11 hizo contacto remoto con el abismo, se formó el puente. Henry y su ejército lo usan para regresar a Hawkins. Aquí también se explica la ausencia de Vecna durante todo este tiempo. Dicen que regresó al abismo para curar sus heridas y que por eso no lo encontraban en las misiones, aunque descubrimos algo más después. Y Will medio explica por qué escogió niños para esta misión, para secuestrarlos. Ya sabemos que los Duffer no tuvieron ninguna razón en particular por la cual escoger a 12 niños, dijeron simplemente se nos ocurrió, cuando hasta a mí se me ocurrió algo que iba más de la mano con el personaje, con el tema de las 12 horas del reloj. Y eso me parece totalmente terrible. Vecna quería usarlos para amplificar sus habilidades, para unir ambos mundos y no estrellar el abismo en Hawkins, sino fusionar ambos lugares. Toda esta idea me fascina, me encanta que ese sea el objetivo, no le cambiaría. Une todo muy bien, juega con las reglas que se habían establecido en la historia y es el último pasito de toda esta fórmula el que no me gusta. Ahora también, según Will, Vecna no se curaba sus heridas. O no solo eso, sino que su meta era abrir grietas, pero ahora en el abismo, como lo hizo en Hawkins al final de la temporada 4. ¿Y recuerdan cómo era el proceso para que Vecna abriera grietas? Tenía que elegir a una víctima con cierto trauma y hacer una especie de ritual en la que les rompía las piernas, los brazos, la mandíbula, los mataba y necesitaba 4 de ellos para poder abrir las grietas. Todo muy claro hasta ahí. Ahora, si tenía que repetir el mismo proceso en el abismo, ¿a quién mató? ¿Qué ritual siguió? ¿Lo hizo con demos? ¿Agarró a personas totalmente desconocidas y olvidables? ¿Era lo mismo? ¿Era otra cosa? Porque definitivamente las grietas del abismo no son tal cual como las que vimos al final de la temporada pasada. Imaginen que de pronto empezara a pasar lo mismo de la temporada 4, pero en la temporada 5, con algunos de los personajes que ya hemos visto en la serie y que sí importan, digamos, no sé, con la mamá de Mike, que tiene todo el trauma de que su familia está pasando por un momento muy difícil, o a lo mejor Dustin, que vivió la situación con Eddie, o el mismo Will. Eso hubiera estado densísimo. Pero bueno, ya saben dónde están parados, ahora necesitan un plan. Volvemos con Henry a su casa bonita y deja a Holly dormida en su cama. Los demás niños siguen lavados del cerebro por el señor que. Esta parte de la historia también pudo ser más interesante, con los niños manipulados aún más, pero ya hablamos de eso en otro video. Henry se hace la víctima, lo cual funciona para que los niños se pongan de su lado y crean que son como la protagonista de una arruga en el tiempo, y que van a traer a Holly de vuelta a la luz. Derek se ve todo asustado, Henry por supuesto está feliz. La grieta sigue abierta y nuevamente le tengo que dar la razón a Akers. Dice que 11 se volvió descuidada y irresponsable. Y repito, si hubieran tapado este agujero, no tendríamos este problema, no los hubieran encontrado. Ahora Hopper propone un plan: tomar un helicóptero de la base militar que está en el Upside Down, volar hacia el abismo, matar a Vecna, recuperar a los niños y regresar. Claro que es un plan completamente idealista y se lo desmantelan en segundos. Robin le suelta un albur de primera clase a Steve, empieza una discusión enorme y alguien de quien no solemos esperar un plan de este tipo llega con la solución, y es el mismo Steve. Dice que no se necesita una habichuela mágica. Esto es evidentemente una referencia al cuento infantil de Jack y las habichuelas mágicas, donde Jack debe conseguir el dinero de un ogro que tiene su casa en el cielo y sube hasta allá con la ayuda de esta planta enorme que nace de una habichuela mágica. De ahí viene esta referencia. Lo que quieren decir es que necesitan algo que les ayude a subir hasta el cielo desde el Upside Down para poder cruzar el abismo. Y Steve dice que no necesitan algo porque ya lo tienen, y es la antena de la estación de radio. El plan es dejar que Vecna una ambos mundos lo suficiente como para que la
punta de la antena de radio atraviese hacia el abismo, 11 ataca a Henry en ese momento, se detiene la fusión y listo, ya tienen su enorme planta para poder cruzar al otro lado. Bueno, del otro lado al abismo. Dustin se ve como un papá orgulloso con su amigo que por fin decidió aprender a pensar. El problema del plan es que 11 no puede entrar a la mente de Henry. La solución que se les ocurre es acercarla a ella. Y qué mejor lugar que el tanque del laboratorio para amplificar su señal. Max se ofrece para guiar a 11 a través de la mente de Vecna, cosa que en este momento no tenemos ni idea de cómo va a lograr, pero damos el beneficio de la duda. Kali también se ofrece a ir y afortunadamente lo hace porque sin ella el plan no funciona. Dustin sugiere la cereza del pastel. Una vez que tengan todo listo y vayan hacia la salida, sueltan una bomba a la materia exótica para que el puente colapse y se cierre todo este capítulo de una vez por todas. El final definitivo. Y me gusta el plan, suena inteligente, con uno que otro detalle como que no consideraron qué pasaría si la estación de radio no se alineara con una de las grietas. Holly despierta y ahí están todos los niños lavados del cerebro viéndola. Y me caen bien gordos todos por inútiles. El único que más o menos se nota que está lúcido es Derek. Pero si recuerdan, Henry amenazó con matar a su familia si Derek seguía rompiendo las reglas. Y decide mentir. Lástima por el personaje, lo hizo increíble en la primera mitad de la temporada para que en la segunda quedara completamente hecho a un lado. Pero al menos está bien justificado. Holly intenta huir, los demás niños la retienen y hasta le rompen su collar donde trae colgando a Holly la heroica. Por cierto, ¿qué onda con estos niños sádicos? Primero intentan ahorcarla y luego la avienta por las escaleras. Hay otra conversación entre Joyce y Hopper sobre la confianza en sus hijos, tema que sí me gusta, pero también no abusen. Esto ya lo habían hablado antes en la temporada y también en toda la serie. Hopper dice que no puede perder a 11, que si algo le pasa la va a sacar del tanque y es justamente lo que sucede, porque fue manipulado por Vecna. Algo que me gusta de Stranger Things es como suelta estas pequeñas pistas por aquí y por allá sobre lo que va a pasar, y cuando la vuelves a ver dices, claro, ¿cómo no me di cuenta? Luego hay una conversación entre Max y Will que nos deja algo interesante, y es que debajo de todas las cicatrices que tiene y la transformación física por la que pasó, Henry sigue siendo un humano que puede sentir miedo. Will se queda pensativo y esto es lo que lo lleva a su monólogo al final del capítulo. Pero solo a eso. Hubiera sido increíble que lograran encontrar algún miedo de Vecna más profundo que el recuerdo en su cueva, o a lo mejor más que el recuerdo, el significado en sí de por qué le incomoda tanto, para poder poner ese miedo en su contra en el final de temporada, darle una cucharada de su propio chocolate, usar sus trucos contra él, algo así. Y el mejor candidato para hacerlo era precisamente Will. Sí, lo de la acción es divertido, pero meterle ese toque psicológico hubiera estado exquisito. Robin y Mike se pelean para elegir la canción con la que va a iniciar la cuenta regresiva para hacer explotar el Upside Down. Ya sabemos que ninguno de los dos se quedó con su elección porque fue la canción de Prince, When Doves Cry. Y cerramos con Purple Rain, joya mucho mejor que las ideas que se les ocurrieron en este capítulo. Todos los demás preparan sus armas y lo necesario para la batalla. Y otro detalle emotivo llega cuando Dustin decide entregarle a Steve una de las lanzas que usaron él y Eddie en la temporada pasada. Steve se disculpa por lo que dijo, reconoce que Eddie le salvó la vida a Dustin y los demás, se muestra empático con Dustin y admite que, en lugar de estar ahí para él en su momento más difícil, simplemente se enojó, estaba celoso de que todo hubiera cambiado, le hacía falta su mejor amigo. ¡Ay, qué bonito! Gracias por ese momento, ese sí valió toda la pena. Porque no solo son Steve y Dustin reconciliándose, sino Steve aceptando que no es el centro del universo. Un cambio de lo que vimos en el personaje como era en la primera temporada. Y otro comentario lindo es que Dustin dice que el plan de Steve solo se le pudo haber ocurrido a un genio. Algo muy valioso viniendo de Dustin, porque toda la serie se criticó que Steve no pusiera atención a clases, que no era listo, y a estas alturas ya aprendió. Tuvo su desarrollo y todo en orden. Si mueres, yo igual. Definitivamente no podían matar a estos dos, pero mínimo una lesión fuerte o algo para el drama. Eric espía a lo lejos la reja y el profesor Clark consigue la señal para abrirla, mientras Murray se pelea con su camión para echarlo a andar. 11 y Kali comparten sus mentes en el vacío preparándose para lo que viene, y también hablan sobre toda la situación. Es el momento que cambia todo para 11. Cuando Kali le dice que no van a estar a salvo hasta que le pongan punto final a todo. Kali le dice a 11 que en algún momento van a matar a Mike como mataron a sus amigos y van a hacer más niños como ellas. El ciclo no va a terminar. Creo que ya hemos hablado lo suficiente de la actuación de Millie Bobby Brown en esta temporada, pero aquí se ve un poco mejor. A diferencia del capítulo anterior, aquí sí se ve que su frente reacciona un poco más y muestra más emoción que en los episodios anteriores. Y también ya gracias al documental detrás de cámaras de Stranger Things podemos ver que sí era capaz de gesticular más. Simplemente no lo hicieron por
quién sabe qué razón, nos da una mirada similar a la que ya conocíamos. Como la temporada se filmó en diferentes tandas, quizá esto fue después o algo que se agregó en pickups, que es cuando después de filmar los directores se dan cuenta de que, híjole, nos faltó algo, vuelven a llamar al equipo y se graban esos pequeños fragmentos. ¿Quién sabe? Pero el punto es que está mejor aquí. La idea de Callie es que cuando desaparezca el otro lado, ellas lo hagan también. Es la única forma de ponerle punto final a todo este asunto. Murray las interrumpe, el camión ya funciona y están listos para irse. Todos cargan el camión y se suben. Will se acerca para hablar con su mamá, le dice que Vecna pone tu mente en tu contra, saca todo lo que hay en tu interior y lo usa para lastimarte. Will logró aferrarse a los buenos recuerdos, a cuando no tenía miedo y por eso pudo controlar a los demos. Quiso poner a prueba el mismo truco contra Vecna y no funcionó. Era demasiado fuerte. Le dio visiones demasiado horribles. Joyce dice que Vecna miente, que engaña, pero Will dice que no es un truco porque lo que le mostró Vecna no vino de Vecna, sino de él mismo. Y es que el gran miedo de Will es que es gay y le preocupa lo que los demás piensen sobre él cuando se enteren. Por supuesto que aquí no pude evitar pensar en la escena de Eso capítulo 2 cuando Pennywise va bajando con sus globitos y es la escena de "Conozco tu secreto, tu sucio secretito". Se burla del personaje de Richie porque tiene exactamente el mismo miedo. Entonces, para poder vencer a Vecna y que ya no tenga control sobre él, tiene que deshacerse de ese miedo. Ahora es algo tan ridículamente obvio que hemos visto durante toda la serie que a estas alturas no es ninguna sorpresa. Desde la primera temporada ya habían dado indicios del asunto. Es un niño sensible. Lonnie decía que era raro, que era marica. ¿Lo es? ¡Está perdido! Eso es lo que importa. Llega Mike y Will le dice que él también tiene que escuchar lo que va a decir. De hecho, todos llegamos a la reunión de apoyo y la actuación de Noah me pareció increíble en este momento. Y es que, evidentemente, al ser gay, también él, como su personaje, es algo que entiende a la perfección. Ha estado en los zapatos del personaje. Es una escena que, por supuesto, iba a ser controversial porque hemos pasado por tanto debate del tema de lo woke y lo progre en estos últimos años que ya ambos lados estamos cansados de la situación, al menos yo sí. Dentro del contexto de la serie, para mí esta escena está más que justificada. Will tenía que quitarse esa carga de sus hombros para poder quitarle poder a Vecna y eso rinde sus frutos en el final de la serie. Es parte de la narrativa, lo vimos en la primera temporada, en la tercera cuando Mike y Will se pelean porque Mike le dice "no es mi culpa que no te gusten las niñas", y claro que es más traumático aún por el tema de que la serie se desarrolla en los 80, cuando ser gay era aún más tabú que ahora. La discriminación estaba a tope y salir del closet era prácticamente suicidio social. Por eso a Will le tenía tanto miedo. Y quizá por eso a algunas personas les parece innecesaria la escena. Para empezar, porque es contaminar con lo woke. Mijo, esto estaba sembrado desde el inicio de la serie. Desde antes de que empezaras con tus ideas de que todo era progre. Si no te diste cuenta, no eres tan inteligente como crees. Pero también porque la escena se desarrolla en una época distinta. Hoy en día, si alguien sale del closet, nadie lo pela. No es tan relevante como hace 40 años. Quienes se molestan suelen tener de 40 para arriba. Pero sí les doy el punto de que la escena sí se siente extendida. Y no porque la escena dure más de lo necesario, sino porque otras cosas que también son importantes o que podían tener aún más relevancia que esto duraron menos. No me quejo de esta parte, sí me llevó un poco de tiempo aceptarla porque le dedican bastante tiempo, pero después entendí que realmente el problema no está en esta escena, sino en el final y el resto de la temporada, en la forma en la que se distribuyó el tiempo y cómo se dedicó a cada uno de los puntos. Ahora, lo que sí es que hay errores en el guión, que todos decían de que en esta secuencia había pistas de que Will seguía poseído porque habla de que iban a Melvalds por malteadas cuando el lugar ya no era un lugar donde vendían malteadas cuando ellos eran niños, era la tienda donde trabajaba Joyce, pero en la época de Henry sí se vendían malteadas. Son esos detalles con los que esta temporada sufre mucho, que te dan a entender una cosa y realmente fue algo que solo se les ocurrió a los fans y que no pasó por la mente de los guionistas. Digo, es difícil pensar en todo, pero justo esta parte sí tiene sentido. Fuera de eso, la escena de Will es muy buena por sí sola. Me encanta que Jonathan lo ve con cara de "ay, mijo, ya todos sabíamos". Además de Noah, Charlie fue el que se rifó con la actuación en esta escena. Lo increíble es que esta escena dura casi lo mismo que la batalla final. Dura unos 4 minutos y medio. La batalla final duró como 7 minutos. Y la escena del brazo, yo tengo un efecto Mandela con esa parte porque yo juraba que aparecía Derek. Justo ahí donde se ve la mano de 11, ahí estaba Derek. No sé de dónde saca eso, hasta fui a compararlo con el tráiler y no. Nunca estuvo. Por cierto, denles un premio a quienes editaron el tráiler porque nos vendieron algo mucho más épico de lo que realmente fue. Justo después, Will dice que Vecna puede regresar al mundo físico, que tienen balas y eso, pero
eso no ayudó a los soldados, pero pues contra el desollamiento sí sirvió. Lo siguiente es el ingreso al Max Z del camión y tenemos una referencia fabulosa a la saga del Señor de los Anillos cuando el profesor Clark abre la reja con el control remoto y dice Melon, que es la respuesta al acertijo para abrir las minas de Moria en la Comunidad del Anillo. Y un detalle en el doblaje, el profesor dice melón en lugar de melon. No sé si es porque hicieron la traducción literal, o sea, creyeron que melon era una palabra en inglés y en el guión tal cual decía melón, pero es una lástima porque eso le quita todo el chiste. Creo que ahí faltó un poco de colmillo en la dirección de doblaje para cachar la referencia, porque en la versión en español de la Comunidad del Anillo sí dicen melon. ¿Cómo se dice amigo en élfico? Melo. Quizá vieron la palabra, no supieron de dónde venía y por eso la dejaron así. La palabra significa amigo en élfico. La reja se abre, Murray pasa con todos adentro, empiezan a dispararle al camión, Hopper contraataca y logran infiltrarse hasta el fondo del Max Z, donde está el acceso al Upside Down. Nancy ataca también como buena chica Rambo, hasta la doctora Kay se une a la batalla y esta era otra oportunidad para deshacerse de ella y acabar con su trama que nada más estorba, pero bueno, por cierto, qué mala puntería tiene. Falló aunque tenía el camión a 1 metro. Para ser militar le falta entrenamiento. Cruzan al Upside Down, todos están bien. Están listos para la siguiente fase y hay un intercambio de miradas entre Cally y Once por el plan que tienen. Asienten con la cabeza. Lo siguiente que vemos es a Henry listo para iniciar la ceremonia de fusión de mundos o como sea que se llame esto. Para darle el toque lo hacen con velitas como en una sesión espiritista. Yo creo que eso no era tan necesario, pero se ve chido. Ayuda a que los niños tengan la actitud necesaria para ser manipulados o para que usen más su poder de la imaginación, algo así. Seguro en eso tampoco pensaron. Todos se toman de las manos, Holly se ve totalmente desorientada, como no totalmente consciente y tiene sangre en la cabeza por la caída que sufrió. Todos levantan la cabeza con los ojos en blanco, al estilo de como pasaba en la temporada pasada. La pantalla se va a negro y escuchamos el reloj de Vecna. Y ahora que lo pienso, hubiera estado interesante que los 12 niños tuvieran que ser ofrecidos como tributo para fusionar los mundos. Es más, hasta tiene que ver con lo que dijeron la temporada pasada. Se requerían 4 muertes para abrir las grietas en Hawkins. Imaginemos que ahora se necesitan 4 muertes para las grietas en el abismo y 4 adicionales para fusionar ambos mundos. Ahí está el 12, ¿por qué no pensaron en eso, Dios mío? Quizá para eso conservaba a los niños, quién sabe, pero hasta aquí llegamos con este capítulo. Ya está, ahora sí, completo el análisis de la 5ª temporada y última de Stranger Things. Me parece que en conjunto todos estos videos van a dar cerca de 3 horas de contenido, lo cual es un récord para mí. Nunca había hablado tanto de una sola temporada de lo que sea. Gracias por acompañarme en esta aventura. Todavía viene más contenido, más de Stranger Things y otras sagas. Por aquí puedes ver un video que puede interesarte y aquí abajo puedes suscribirte y dejar un like por allá si te gustó el video y también un comentario. Todo eso te lo agradezco un montón. Y si no te gustó, pues también puedes ir a tirar hate y suscribirte para tirarme hate en todos los videos. Eso también ayuda. Nos vemos en el que sigue.